Bienvenidos a un nuevo episodio y el último de esta primera temporada de Diversidades en Clave Social, 100 años del trabajo social, una iniciativa de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile y del Grupo de Investigación Género y Sexualidades en Contexto de Diversidades Culturales, GENSEX. A lo largo de estos capítulos hemos querido abrir un espacio para pensar críticamente la trayectoria, los desafíos y el futuro del trabajo social en diálogo con las diversidades sexogenéricas desde un enfoque interseccional, ético y profundamente humano. En este cuarto episodio tenemos el honor de conversar con Verónica Rubio Aguilar, trabajadora social, doctora en educación y actual directora nacional de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás. Con más de 3 décadas de experiencia en la educación superior, Verónica ha sido figura clave en los procesos de formación profesional, gestión académica y producción de conocimiento con perspectiva de género y derechos humanos. Su historia profesional y personal está marcada por un compromiso profundo con las disidencias, la justicia social y la creación de espacios educativos seguros e inclusivos. En esta entrevista, Verónica nos comparte su camino de sensibilización, sus tensiones con el sistema heterosis patriarcal y las fisuras que, desde la educación y el trabajo social, ha buscado abrir en las instituciones, la academia y la cultura profesional. Reflexionaremos con ella sobre la formación crítica de las nuevas generaciones, la necesidad de reconocer las marcas de género en los sistemas sociales y el lugar del trabajo social frente a las violencias estructurales, las resistencias feministas y los retrocesos conservadores que hoy atraviesan Chile y la región. Te invitamos a escuchar, sentir y pensar junto a nosotros, porque cada historia compartida nos ayuda a seguir tejiendo una profesión más justa, afectiva y transformadora. Mi nombre es Verónica Rubio Aguilar. Yo soy asistente social y licenciada en Servicio Social de la Universidad de Valparaíso. Soy también magíster y doctora en educación de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. Y a mí me encanta siempre cuando me presento decir que estos son mis 2 grandes amores, ¿ah? Así como del mundo académico, del mundo laboral, mis 2 grandes como elecciones en ese ámbito tienen que ver con el trabajo social y la educación. Me identifico con el pronombre ella. Soy una mujer heterosis, ¿ya? Pero al mismo tiempo y a lo mejor contradictoriamente, me encanta decirlo, no lo tengo resuelto, ¿ah? Esto no lo tengo resuelto y tiene que ver, yo creo, también porque en el fondo la sensibilidad y el acercamiento con la temática de las diversidades y más que de las diversidades, la temática de las disidencias. A pesar de que soy una mujer heterosis, me considero muy disidente, así como que me siento muy aprisionada, apretada, constreñida con el modelo heterosis patriarcal. Entonces siempre me he sentido como muy disidente con esas marcas, con esos mandatos de género, ¿ya? Entonces, de ahí un poco como mi acercamiento a la temática. Bueno, yo empecé a trabajar como asistente social en el ámbito de la infancia. em, en todo lo que tiene que ver con infancias, con hogares de protección en esa época, ¿ya? No voy a nombrar algunas instituciones, pero ahí hay unas metáforas, unas historias como bien entretenidas, pero vamos a guardar el anonimato. Desde hace 30 años ya trabajo en lo que es educación superior, ¿ya? Siempre yo quise estar como en el ámbito de la docencia, de la educación. Creo que tiene que ver también como mi historia infantil. Siempre el ámbito educativo para mí siempre fue como un ámbito muy protector. Entonces tenía muchas ganas de llegar como al ámbito de poder enseñar y aprender más del trabajo social, ¿ya? Y de ahí llegué y trabajo hace 30 años en las instituciones Santo Tomás, ¿ya? También tuve un paso por la Universidad de Valparaíso durante 8 años, que partí como profesora ahora, como profesora adjunta que se llama ahora, se denomina profesora adjunta. Luego fui jefe de carrera, yo partí en el Instituto Profesional Santo Tomás, en la carrera de Servicio Social, y luego cuando la universidad logró la autonomía, pasé a la universidad, ¿ya? Como jefe de carrera, después fui directora de carrera y siempre en lo que es docencia, que es lo que a mí me gustaba, docencia, después derivé a la gestión, que era lo que yo no buscaba,
y me he ido moviendo en ese ámbito y desde el año 2023, desde diciembre del año 2023, asumí la dirección nacional de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Santo Tomás y ahí fue como pensarlo mucho porque es un cargo que es más bien de gestión, que me hizo alejarme de la investigación porque dentro del ámbito de la investigación, que es lo que a mí también me gusta mucho, he investigado y he publicado en responsabilidad social universitaria, ¿ya? Ese tema me interesa mucho, el rol social de las universidades. Y luego derivé todo al tema de las diversidades y disidencias justamente por mi experiencia como jefe de carrera, ¿ya? Eso para mí fue como súper importante de por qué fui derivando a esta temática de investigación que tiene que ver con mi experiencia personal de vida, mi sensibilidad frente a los temas de las diversidades. Yo me he ido, como, he ido mirando mucho en esto, en esta lección hacia atrás, ¿ah? Quiénes fueron como mis ídolos, ¿ah? De chica, quién era la música que me gustaba, y fui dando cuenta que esa era mi música, ese era mi mundo. Eh, Valoro mucho también la figura de Pedro Lemebel, para mí fue súper importante la figura de Pedro Lemebel. Soy hija de una mamá sumamente conservadora, pero que adora a Pedro Lemebel, se ha leído todos los libros. Mi mamá es como una lectora súper voraz. Y hace 20 años atrás, en una feria del libro, conocí a Pedro Lemebel. Y eso a mí como que desde mi infancia, haberlo conocido ya más mayor, para mí ha sido súper importante su figura. ¿Ya? Y digamos, la explosión que su figura tiene hoy día en términos de lo que representa y que no pudo representarse en cierto momento de su propia historia personal. Y cuando llegué a la carrera de trabajo social, que es una carrera que además recibe muchas diversidades culturales, sociales, ¿no es cierto?, de identidades de género, viví muchas experiencias con los estudiantes que a mí me fueron sensibilizando mucho más con la temática, ¿ya? Que tiene que ver con expulsiones de los ámbitos familiares, con experiencias muy negativas respecto de esta heteronorma, ¿no es cierto? Y este disciplinamiento heteronormativo en los sistemas educativos, especialmente enseñanza básica, como dice Juan Cornejo, que es uno de los autores que estudio, y con todas las afectaciones en su salud mental. ¿Ya? Con todas las afectaciones en su salud mental. Y ahí fui interiorizándome mucho más en el tema, un poco por las experiencias personales de los estudiantes y también por cómo iba compartiendo con las y los estudiantes de las diversidades este cuestionamiento a este sistema heterosis patriarcal. Entonces sentía que había mucha reciprocidad, mucha empatía ahí. Y por un lado yo hacía como la contención, la acogida, pero también fui aprendiendo mucho, fui aprendiendo mucho. Y ahí me fui como enamorando mucho más del tema, muchísimo más del tema, y creo que la pandemia y el estallido social como que me generó más ese estallido. ¿Ah? Aquí voy a hablar cosas súper personales, ¿eh? Tú me decís, Rodrigo, cuándo pare. Pero el estallido, en el estallido social fue como que me empecé a dar cuenta que yo estaba cuestionando un sistema que no me gustaba y que apoyaba que las nuevas generaciones no tuvieran que vivir ese constreñimiento o esa invisibilización que yo sentía. Y aquí aclaro al tiro porque hay mucha gente que me ha dicho, hoy la Vero como que se rayó y hay gente que dice, la Vero se volvió lesbiana. No, no soy lesbiana. Lamentablemente, no soy lesbiana. ¿Ya? Pero cuestiono el sistema, cuestiono el sistema. Entonces a mí me pasó que dije, voy a empezar a escribir y empecé a investigar, ya por motivación con los estudiantes y me gané unos fondos internos para investigar todo lo que tenía que ver con discurso y significado de la diversidad sexogenérica. Y ahí fue súper, para mí como muy marcador que empecé a escribir mucho y dije, estoy escribiendo de la vida que quiero que vivan las nuevas generaciones, pero de la vida que yo no voy a alcanzar a vivir. Y de repente dije, no, pues yo también puedo alcanzar a vivir en este último lustro de la vida, yo puedo vivir como quiero vivir. ¿Ya? Y estoy como en una etapa además muy bonita en lo profesional y lo personal de vivir esa fisura a este sistema heterosis patriarcal y de poder aportar desde la formación de nuevas y nuevos trabajadores sociales y de poder también generar esos espacios seguros
para poder vivir los espacios identitarios en los que tú te sientas cómodo o en los que te sientas cómoda. Porque de verdad que he visto, como lo dice Judith Butler, vidas muy fragilizadas, muy precarizadas. Entonces creo que eso es un compromiso ético-político que yo tengo como trabajadora social. Y yo siempre cuando me presento, cuando hago las ponencias o cuando me toca presentar algún artículo, alguna investigación, pues siempre digo, miren, esto más allá del artículo que se publicó, que sí es relevante porque vas generando conocimiento, creo que también hacer investigación es para develar estas inequidades de género. Ese es mi compromiso, poder develar esas inequidades de género y poder ir sensibilizando también en un mundo, como lo decíamos anteriormente, y en instituciones que son muy heteronormadas, muy disciplinadoras de heteronorma, y que también se entiende que hoy día la construcción de estas institucionalidades que tenemos tienen también una marca y una huella de un mandato patriarcal y también por eso hay que hacerlo con mucha pausa, con mucha calma, para poder generar un cambio, porque efectivamente esto hace mucho ruido a generaciones mayores que las nuestras. Le hace mucho ruido, genera mucha molestia y también se festina mucho con el tema. Entonces, un poco lo que yo decía recién, oye, la Verónica se rayó, hay gente que dice, y hay gente que dice ahora la Verónica es lesbiana. No, no tiene que ver con que uno tenga un compromiso ético-político con esa causa, el que tú pertenezcas a esa causa. Y yo quisiera, en el fondo, poder seguir, me encanta cuando me dicen, tú eres una aliada nuestra, ¿ya? Yo creo que desde ahí es como el espacio en el fondo en el que estoy ahora. La tremenda presentación, parece que hablé mucho, Rodrigo. Oh, excelente, Tú sabes agradecerte que yo soy además buena para por... hablar. Sí, pero lo que tú nos has presentado ahora como tu carta de bienvenida a este podcast, que estamos muy contentes de recibirte, yo creo que resume mucho la intención de esta actividad. Nuestro principal público al que queremos llegar son estudiantes, ¿cierto? Y que Mm, están evidentemente en un proceso de acercamiento con la profesión y con las dificultades que eso implica. Y tú también has planteado aquí un tema muy interesante que tiene que ver con la capacidad de poder observarse, ¿cierto? mm, Cómo uno va gestionando su propio proceso, su propia historia, su biografía, y la va vinculando con la profesión, ¿sí? Eh, Esto no es una infidencia, nosotros nos conocemos hace muchos años. mm, Tú fuiste además una de mis primeras acercamientos a la docencia universitaria con un cariño enorme por todos los años que trabajamos juntos y lo muy generosa que fuiste, y eso lo quiero dejar aquí mm, mm. marcado en el podcast. Y entonces el cariño que también uno ve en estos vínculos tiene que ver con esas redes que uno va estableciendo, ¿no? Y desde allí, si bien las preguntas que teníamos preparadas de alguna forma abordan lo que tú has planteado acá, a mí me interesa mucho que puedas profundizar en esta idea de cómo el trabajo social Mm, también tiene una estructura patriarcal, mm. heteronormada, que la cual tenemos que ir desde dentro desmontando, ¿no? Y no es fácil, sobre todo cuando estamos en la academia, donde las instituciones y nosotros mismos estamos dentro de una camisa de fuerza, ¿no? Dentro de una Sí, estructura que hay poquito espacio de movilidad para poder disentir, ¿no? sí, sí. Mira, ahí yo quiero volver un poquito como a lo que yo te comentaba de las experiencias, que yo también las viví cuando fui estudiante, y las vivencias de de los estudiantes y de los compañeros y compañeras, y de las propias vivencias, ¿ya? Yo creo que nosotros hoy día, nuestra sociedad, estamos tal vez fisurando, pudiendo fisurar este sistema heterosis patriarcal, que está institucionalizado, o sea, está en nuestras familias, está en la educación, especialmente en la educación escolar. Esta idea, ¿no es cierto? Yo estudié en escuelas que eran para mujeres, para varones, ¿no es cierto? Eso es un disciplinamiento, digamos, heteronormativo sumamente fuerte. Después tenemos todas las instituciones de salud, los sistemas laborales que también feminizan ciertas actividades, el sistema de salud que desde la violencia biopolítica genera cuerpos que estén orientados, ¿no es cierto?, a la atención heterosexual y reproductiva. Y esto poder
en cierta forma, no es que mucha gente se asusta, ¿ah? Cree como que uno lo quiere como resquebrajar, quiere romper con todo y que vamos a quemar todo. No, no se trata de eso, sino que se trata de poder ir de a poco develando estas inequidades de género que están tremendamente enquistados en los sistemas y en los sistemas de educación superior, ¿ya? Y ahí uno ve, por ejemplo, lo que yo te decía, problemas de salud mental en los estudiantes por discriminación, ¿ya? Vemos la ruptura con las redes familiares y las redes de salud, ¿ya? Y todo lo que es también los sistemas de exclusión y exclusión y propia autoexclusión de las personas de las diversidades de estos sistemas. Y finalmente esto nos lleva a un concepto que es muy interesante de Marcela Celorio, que habla de la ciudadanía precaria, que finalmente las personas de las diversidades y las disidencias terminan autonegando sus derechos y generándose un ocultamiento forzado de su expresión identitaria y este miedo a salir del closet, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante hablar estos temas? Porque hoy día, lamentablemente, nuestro país detenta uno de los peores índices de homo, lesbo, transfobia en Chile. O sea, hay una preocupación internacional por los índices de violencia hacia las mujeres y hacia las diversidades. Y esto es tan relevante para nosotros como trabajadores sociales y trabajadoras sociales tenerlo en cuenta porque el 86%, por ejemplo, de las personas trans tuvo su primer intento de suicidio entre los 11 y 24 años. Y además, la ideación suicida es 7 veces mayor en las personas no heterosexuales. Y además, en la etapa en que esas personas están en la educación superior. Entonces, yo creo que ahí nuestro rol como formadores, formadoras, como trabajadoras sociales es fundamental, porque vienen desde un sistema que desde temprana edad los ha ido discriminando, excluyendo, ¿ya? Llegan a la educación superior y vuelven a encontrarse con ese mismo sistema que va reafirmando, ¿no es cierto?, una expresión identitaria que sea meramente binaria. Entonces, en el fondo te van clasificando, pero con todos los costos que esto tiene para, en el fondo, tu bienestar, tu estar bien, tu salud mental, tus relaciones sociales, tus interacciones sociales. Entonces, estos mandatos, estos discursos de género nos van constriñendo. Entonces, yo creo que ahí nosotros como trabajadoras y trabajadoras sociales, nuestro rol fundamental es pudiendo desvelar, primero pudiendo sacar ese velo, ¿cierto? Pudiendo ir formando, pudiendo generar espacios seguros, ¿ya? Y creo que hoy día lo que pasó con el Mayo Feminista, por ejemplo, con el estallido social, fueron, entre comillas, caldos de cultivo muy importantes, por ejemplo, para que en educación superior tengamos la ley 21.369, que busca erradicar la violencia, la discriminación de género y el acoso sexual. Y aquí me voy a ir a otro tema que lo voy a decir con harta responsabilidad. Yo soy súper jugada, Rodrigo, ¿eh? Soy estratégica, pero soy súper jugada. Cuando yo estudié en una carrera altamente feminizada, yo estudié con una normalización muy fuerte del acoso sexual que nosotros teníamos, de compañeros y de docentes, ¿ya? Una historia muy oscura, vivimos en una etapa muy, muy oscura y cuando yo vi que vino el Mayo Feminista, me sentí como súper orgullosa de esas generaciones, porque fueron capaces de decir ya no más, a normalizar lo que todas las generaciones previas normalizamos. O sea, nosotros no podíamos denunciar, teníamos miedo, no nos atrevíamos a denunciar. ¿Y qué hicimos? Lo que se hace en estas situaciones es generar sistemas de protección que no debiesen existir. Ir todas juntas al baño, ir en grupo a hablar con los profesores, juntarse en el cine metro para entrar todas juntas a la universidad y nadie llegar sola antes y después salir solas. O sea, salir todas juntas para que no te pasara nada en el camino. Entonces fuimos generando distintos sistemas de cuidado que no debiesen existir. Entonces yo creo que hoy día es lamentable que tengamos que llegar a que se genere un cuerpo legal para tener que protegernos de este sistema, pero también hay que visibilizar la valentía de estos movimientos feministas que al mismo tiempo acogieron a todos los movimientos de las diversidades.
Entonces, hoy día tenemos una ley que no debiese existir en el sentido del mundo ideal, pero es una ley que busca regular estas situaciones para poder erradicar, ¿no es cierto?, el acoso, la violencia y la discriminación de género de los contextos de educación superior, para que justamente sean espacios seguros para las expresiones identitarias. Pero hay muchas malas prácticas que se han normalizado durante décadas. Entonces, eso a mí también me genera como mucha sensibilidad con el tema. Y hay muchas cifras que son muy complejas. Por ejemplo, hoy día la violencia de género, el acoso sexual, ¿no es cierto?, el acoso laboral, la transfobia, que hace que hoy día, por ejemplo, en América Latina, la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años. Y además, como nosotros, como académicos, académicas, recibimos lo que yo decía hace un momento a un estudiante que ya ha sido discriminado en la familia, que fue discriminado por su grupo de pares, en el colegio, ¿ya? Va a llegar a la universidad y va a llegar al mundo laboral donde nuevamente va a tener que estar dentro del closet, invisibilizarse, autoexcluirse. Entonces es tremendamente complejo poder desenmarañar estas situaciones que están enquistadas en nuestra sociedad. Yo creo que ese es el rol nuestro como trabajo social. Tengo otras cosas más que decir. Sí, Sí, te queremos escuchar. sí. ¿Ah, sigo? Sí, por Mira, supuesto. mira, en lo que es trabajo social, yo ahí tengo una mirada muy crítica, ¿ya? Yo creo que nosotros como trabajo social tenemos varios desafíos, pero también tenemos que hacernos un poco una autocrítica, ¿ya? Eh, hoy día, este año, ¿no es cierto? Este año que estamos celebrando los 100 años del trabajo social chileno y los 100 años en el fondo del trabajo social latinoamericano, que yo creo que ayer lo escuchaba Marisela González y Alberto Bles, eh, en el fondo lo que hacen en el fondo es refundar y reforjar y revitalizar nuestro espíritu identitario respecto de la profesión, ¿ya? De cómo surge la profesión, ¿ya? El rescate de los derechos de las personas, la injusticia social, las condiciones de pobreza, especialmente en el contexto en el que nace la profesión. Pero yo creo que también nos tenemos que hacer la autocrítica porque yo creo que hoy día también hay que hacer una autorreflexión muy crítica respecto de los discursos hegemónicos que están enquistados en nuestra formación en las profesiones de la salud, de las ciencias sociales, de la educación, y que yo creo que en el caso nuestro han contribuido en cierta forma a mantener la institucionalidad heteronormativa, esa institucionalidad que insiste en disciplinar a quienes expresan alguna desviación malentendida, ¿no es cierto?, a esta normativa sexogénero. Yo recuerdo cuando yo estudié en los 80, a nosotros nos enseñaban esta familia ideal, ¿no es cierto? Padre, madre, eh, ojalá con un hijo, con una hija, ojalá el hijo mayor, la hija que fuera menor, ¿no es cierto? Todas estas teorías muy foráneas de los ciclos del desarrollo, así como súper marcadas. Y yo me acuerdo cuando yo trabajaba en infancia, y hago como un mea culpa, yo creo que muchos de nosotros trabajamos en base a esas perspectivas teóricas y muchas veces prejuiciándonos frente a una madre que estaba sola con los hijos, ¿ya? Y nadie cuestionaba a ese padre ausente. A mí cuando ya ahora se habla de eso, a mí se me crispan como los ánimos, pero en el fondo creo que nosotros también contribuimos mucho a instalar estos sistemas de disciplinamiento heteronormativo. Yo trabajo mucho con colegas psicólogos en la facultad y también toda esta patologización que está, ¿no es cierto?, en los DSM-4, que ya se ha ido como mejorando, también ahí hay un reconocimiento de cómo hemos contribuido a clasificar lo que es normal, lo que es anormal, lo que es patología. Entonces creo que eso también es importante poder irlo mirando como un desafío de que nuestra profesión también se cuestione y pueda transitar a habitar a espacios que tengan que ver con generar una mayor inclusión. A mí más que inclusión, me gusta hablar de reconocimiento, ¿ya? Porque la inclusión, si bien es importante, implica que yo incluyo a un otro en un mundo, pero en el reconocimiento, como lo dice Honneth, por ejemplo, yo puedo partir desde
reparar y visibilizar este reconocimiento afectivo, jurídico y social, que en nuestro país se está dando, pero lentamente. Yo creo que nuestro país, siempre lo digo, así como hay personas que logran transitar de identidad de género, nuestro país también está transitando lentamente y tardíamente y con algunos retrocesos y hoy día estamos en un escenario también frágil que nos puede llevar a algunos retrocesos, como ocurre con otros países de Latinoamérica como Argentina, por ejemplo, que lleva 10 años de diferencia sobre nosotros respecto de los cuerpos legales y las políticas públicas, pero hoy día están en un retroceso. Entonces yo creo que como trabajo social nosotros tenemos que estar ahí, ¿ya? Nosotros tenemos que estar en formar, en socializar estas políticas públicas, estos cuerpos legales y en generar espacios también de reparación y de visibilización, ¿ya? Entonces, a mí me pasa que, no sé si van para allá las otras preguntas, pero yo creo que este tema no lo podemos dividir como cuando nosotros estudiamos, ¿te acuerdas que lo teníamos como dividido en temáticas así, educación, salud, vivienda? Exactamente. ¿Ya? Y como que era todo súper taxonómico, ¿ya? Todos Pero separados, no era todo dialogaban así entre súper ellos. separado, ¿ya? Pero hoy día, en el fondo, la formación de las nuevas generaciones y de las actuales generaciones tiene que ser de una manera transversal, desde el enfoque de derecho, ¿ya? Desde la perspectiva de género, ¿ya? Y desde una mirada también interseccional. Yo creo que eso tiene que estar como a la base de poder observar y de poder formar a estas nuevas generaciones. Y la perspectiva de género no es solamente un tema que le importe a quienes son feministas o somos feministas o a quienes pertenecen a las diversidades o trabajan en el ámbito de las diversidades y disidencias. Entonces, yo creo que también eso es otro desafío que tenemos como profesión, que es la transversalización. Sí, y como el género Sí. además es una cuestión de derechos humanos. No tiene que ver Exacto, ni con la identidad ni con la genitalidad que a veces se quiere exacto. desvirtuar a través de esa vía, ¿no? Sí, Y allí, sí. Verónica, tú has planteado, bueno, muchos elementos muy interesantes, pero también nos gustaría que quizás miráramos al futuro, ¿sí? Tú tienes Mm, una trayectoria muy importante en la formación de colegas, pero también estamos viviendo, como tú dices, un momento especial en la historia, ¿sí? mm, Turbulento, por llamarle de alguna mm, manera, ¿no? Ahí podríamos, qué sé yo, guiarnos un poquito por algunos autores, autoras en el mundo que vienen a mostrar esta decadencia en diferentes ámbitos y la inestabilidad, como Chulhan cuando habla de esta idea un poco de una sociedad que está eh, desvinculada de los valores, o mm, CICE cuando denuncia que las estructuras de poder además están generando resistencias a nivel identitario, pero allí nuestra profesión, el trabajo social, tiene desafíos. Tú has marcado algunos bien interesantes en tu discurso. ¿Cómo soñarías tú con esto, o cómo sueñas con un trabajo social de qué tipo? ¿Cómo esperarías que esto vaya transitando? ¿Hacia dónde debiésemos llegar? ¿Qué te gustaría que ocurriese en nuestra profesión en los próximos años? Es difícil la pregunta. Sí, sí. Mira, son hartas cosas, ¿ah? Yo creo que el trabajo social enfrenta hoy día muchísimos desafíos, muchísimos. Y yo creo que para tratar como de ordenarme, creo que primero mirando esto desde el escenario sociopolítico, desde este escenario además, que yo te digo que este año está un poco convulso, pero que ya viene como convulso hace bastante tiempo, yo creo que primero, creo que es súper importante poder formar y hacer ver primero a las generaciones que se están formando en trabajo social, para que puedan a su vez formar a la sociedad, ¿no es cierto?, o hacer ver a la sociedad. Creo que tenemos que poner el acento en reconocer y en darnos cuenta que hay órdenes de género, que hay estereotipos de género que van generando estos regímenes de género, que están en las institucionalidades, que están en educación, que están en salud, estos espacios como jerarquizados, ¿no es cierto?, que están en los ámbitos laborales, ¿ya? Este sistema sexo-género, yo creo que que nosotros tenemos que observarlo como trabajadores y trabajadoras sociales y luego reconocerlo, ¿ya?
yo creo que de verdad todavía falta. Yo creo que hay gente que no, como que, insisto, que no lo ve todavía de manera fragmentada y no lo logra reconocer. Ya no lo logra reconocer. Yo creo que ahí hay harto que hacer en primera instancia, ¿ya? ¿Y por qué? Porque estos mandatos de género que son heterosis patriarcales caracterizan a nuestra sociedad chilena, pues nuestra sociedad chilena que es súper tradicional, que es súper conservadora, y esto lleva a perpetuar estos sistemas de dominación y de privilegios masculinos. ¿Y qué hace esto? Esto hace que se subordinen las mujeres, las identidades diversas, y volvemos a naturalizar este sistema sexo-género, ¿ya? Y volvemos a violentar a estas identidades que se expresan de este binomio femenino-masculino. O sea, yo quisiera que nosotros no perdiéramos la capacidad de asombro de lo que está pasando. O sea, tuvimos a Daniel Zamudio, Mónica Briones, tenemos las personas de la diversidad, digamos, de tercera edad, ya que son crímenes de odio muy fuertes los que ocurren en Valparaíso. Por ejemplo, nuestra región de Valparaíso, la región de Valparaíso, detenta el triste récord de ser desde el año 2020 la región con más crímenes de odio, ya en términos de expresiones identitarias. Entonces, eso hay que reconocerlo y no normalizarlo porque si no perdemos la capacidad de asombro. Hace 2 semanas atrás tuvimos otro crimen de odio, ¿ya? Entonces, eso a mí me preocupa, que se nos está generando como una naturalización de esa situación, ¿ya? Yo creo que eso hay que ponerle como el acento, ¿ya? Luego creo que aquí hay que reconocer algo bien importante. Sí es verdad que hemos avanzado en cuerpos legales, que hemos avanzado en políticas públicas, pero el Estado de Chile, nuestro país, mantiene una deuda histórica en el reconocimiento de los derechos de la identidad femenina y diversa. O sea, eso tenemos que reconocerlo. Ni siquiera lo hemos logrado resolver desde el retorno a la democracia, ¿ya? Ahí eso sería como para otro podcast, ¿ya? No lo hemos logrado resolver, ¿ya? El movimiento feminista que apoyó los gobiernos de la democracia al final terminó siendo parte del aparato administrativo, ¿ya? Entonces, el tema de los derechos de la diversidad y disidencia se volvió, ¿no es cierto?, se volvió a entrar al closet en su momento, con el advenimiento de la democracia. Eso hay que reconocerlo, hay que decirlo. Entonces, nuestro país creo que tiene todavía políticas públicas y cuerpos legales que siguen siendo insuficientes, que siguen siendo tardíos, que siguen siendo reactivos, y que siguen siendo redactados por hombres blancos heteronormados y además desde una perspectiva adultocéntrica. Entonces, por ejemplo, sí, es Y de verdad, clase, tenemos una... ¿Ah? y de clase además. Y de clase, claro. Entonces, tenemos, por ejemplo, una ley de identidad de género, pero esa ley de identidad de género es súper, está escrita desde una perspectiva adultocéntrica. Los derechos de las identidades de las infancias, de las niñeces, no están consideradas, ¿ya? Y entonces yo creo que ahí es súper necesario que nuestros estudiantes de trabajo social también porque ¿qué pasa? Que nuestra profesión, como es tan institucionalizada o tan institucionalizante, creemos que tenemos una política pública y se tiende a pensar que esa política pública va a resolver todo. Entonces, ¿qué hace el trabajo social que está en la institucionalidad? Finalmente termina desenvolviéndose de acuerdo a esa política pública. Pero yo quisiera que sí, está bien, hay que hacerlo, pero que nuestros estudiantes tuviesen la capacidad de poder observar críticamente los cuerpos legales, la política pública, desde cuáles son los discursos que están instalados ahí, cuáles son en el fondo los déficits que tienen y por qué es necesario actualizar ciertos cuerpos legales, ciertas políticas, ¿no es cierto? Y finalmente, cuál es la visión de hombre o de familia que está detrás del discurso de una política pública, ¿ya? Entonces, es como en el tema del cuidado, se feminiza, ¿ya? La ley de identidad de género te pone una serie de tapujos que tienen que ver con ser menor de edad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esas cosas hay que observarlas críticamente. Yo creo que eso también, eh, creo que es súper importante como desafío para el trabajo social. Y creo también que es muy necesario que haya, lo que yo te decía, una reflexión crítica de estos discursos hegemónicos que están enquistados en nuestra profesión,
En las ciencias sociales todavía creo que es muy necesario incorporar la perspectiva de género, los derechos humanos, las miradas interculturales y territoriales. Y creo también que es muy urgente poder problematizar con las personas con las que nosotros trabajamos o con quienes trabajamos. Creo que es muy necesario problematizar con ellos y también poder ir mirando estas miradas que nos permitan, en cierta forma, poder liberarnos de relaciones de dominación. Yo creo que todavía nos falta como poder avanzar hacia una co-construcción que sea más consciente, más dialógica, más respetuosa y que tenga al mismo tiempo, sea más respetuosa de estos múltiples espacios y donde puedan habitar todas estas expresiones identitarias. Yo para allá veo el trabajo social, un poco crítica, pero esperanzada también. Pero creo que todavía nos falta, ¿eh? Nos falta. Creo que ese es como el desafío. Hay un camino Mm. importante y bueno, ya Sí, han sí, pasado 100 años desde que la profesión se instala en Chile y han pasado muchas cosas. 100 años mm, puede que suenen mucho, pero la verdad es que es solo un suspiro en la vida, ¿no? Y hoy sí, de alguna manera, quienes se están formando ahora como futuros y futuras colegas están en un proceso de resignificación de lo que significa esta sí. profesión. Y para ya ir cerrando, si nos podrías dar un mensaje para estas nuevas generaciones, sobre todo de quienes están eh, iniciando un proceso de acercamiento a estas perspectivas de género, disidencias, ¿qué les podrías dejar como mensaje a estas personas? Sí, mira, ahí em, algo que yo encuentro que es súper positivo de estas nuevas generaciones, Rodrigo, lo vivo con mi hija también, ¿ya? Que también está en educación superior, que, que hoy día el tema identitario, no sé si en todos, porque igual sabemos que hay ciertos grupos eh, que están en contra de estas miradas, ¿no es cierto? Pero creo que hoy día, cuando mi hija a mí me dice, mamá, todos los temas que tú investigas no son temas para nosotros, sabes que a mí eso me hace mucho sentido, porque creo que en el fondo está la posibilidad de que podamos crear una sociedad donde no tengamos que poner el acento, no porque no sean importantes, sino porque ya nos superamos en términos identitarios, ¿ya? Creo que eso es súper importante en términos de las expresiones de las diversidades y las disidencias. Entonces, cuando ella me dice, mamá, para nosotros eso no es tema, a mí me da una luz de esperanza. Pero cuando mi hija al mismo tiempo me dice, mamá, me da miedo salir a la calle y me da miedo salir sola y tengo que andar en el grupo de amigas, siento que vuelvo a retroceder a la época en la que yo estudié en los años 80. Entonces, como mensaje es poder decirle a las nuevas generaciones que sí, hay muchos mandatos y muchos contradiscursos que están, pero en el fondo, y que van formando a la sociedad, cómo nosotros podemos poder avanzar hacia un discurso que sea de reconocimiento, no quedarnos en la exclusión, sino que es un discurso de reconocimiento y de visibilización. Yo creo que eso es lo que falta todavía, poder avanzar en esa perspectiva. Y creo que se nos vienen tiempos que son difíciles. Creo que este año vamos a enfrentar un tiempo bastante difícil. América Latina está viviendo un contexto bastante difícil, pero creo que al mismo tiempo es un contexto que es desafiante. No podemos perder ni volver atrás respecto de todos los derechos ganados o visibilizados. Yo creo que por ahí va un poco el mensaje. Y creo que son las nuevas generaciones a las que no les hace tanto ruido este tema, porque ya lo han ido como superando, ¿no es cierto? Creo que en ello está puesto también lo que podamos hacer en términos de no perder los derechos que han ido ganando. Pero es complejo. Tú decías algo muy importante recién. 100 años es como, pareciera que fueran tanto, pero es tan poco. Pero cuando uno mira la lucha por los derechos, históricamente, la lucha por los derechos de las mujeres y de las diversidades, que qué desafiante, pero qué triste al mismo tiempo ver que todavía estamos en esa lucha.
El otro día fui a una actividad, no sé si lo tendré por acá, del proyecto INEGénero que tenemos en la universidad, y había una diapositiva que mostraba que como nos faltaban no sé cuántos años para poder, mira, con esto voy a terminar, faltan 134 años, a pesar de todos los esfuerzos realizados, pero a pesar de los esfuerzos realizados, el Foro Económico Mundial estima que con las actuales tasas de progreso, la plena igualdad de género podría lograrse aproximadamente en el año 2158. Uf, Entonces, ¿qué le diría yo a las nuevas generaciones que se están formando? Que ayuden a acortar esa acortar. brecha de años. Que en el fondo, Excelentemente. sí, que en el fondo ellos son los nuevos y nuevas trabajadoras sociales de los siguientes 100 años del trabajo social chileno y latinoamericano.